Solo un momento en tu presencia me vuelve a arder el corazón. Solo un instante en tu gloria restaura nuestra adoración. Sé que estás aquí.
Hola, ¿qué tal, familias de Amistad de Tuxpan y todos aquellos que nos escuchan desde otros lugares? Sean todos bienvenidos. Le doy gracias a Dios por nuevamente tener la oportunidad de compartir un mensaje con ustedes. Antes de comenzar, nuevamente les quiero invitar a que me acompañen en oración, en una breve oración que vamos a hacer. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y te damos gracias porque tu palabra, Señor, está reservada para tus hijos. Señor, te pedimos en esta mañana que tu mensaje sea revelado, Señor, tu palabra sea revelada a nuestros corazones, Señor, y que podamos en esta mañana tomar decisiones, Señor, para levantarnos y vivir, Señor, en el reino de los cielos. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, yo quiero que me acompañes, por favor, al libro de Mateo, capítulo 4. Vamos a ver los versículos 12 en adelante. Mateo capítulo 4, y antes de comenzar con esa parte quiero compartirles un poquito acerca del contexto, qué es lo que sucedió antes en los primeros versículos. Acuérdense que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado, y acuérdense que Jesús en el desierto, Él ayunó 40 días, dice la palabra, Él fue fortalecido. Entonces, en otras palabras, Jesús fue apartado para tener un tiempo especial con Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que apartaste un tiempo especial para pasarlo con Dios? Para que tú tuvieras ese encuentro, que la palabra te fuera revelada por el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez? Acuérdense que Jesús, Él fue fortalecido, y vemos a través de este pasaje que Jesús fue fortalecido de tal manera que pudo vencer todas las tentaciones, todo lo que Satanás, porque dice la palabra que Satanás se le presentó varias veces y Él lo tentó, pero Él no cayó en ningún momento. Entonces, la pregunta también que te quiero hacer es, ¿cuándo fue la última vez que caíste en la tentación y le echaste la culpa al diablo? Acuérdate que no es la culpa del diablo, ¿verdad? Bueno, él pues no, ahora sí nos tienta, claro, por supuesto, pero acuérdense que a través de la palabra nosotros aprendemos que nos podemos fortalecer en el Señor para prevalecer en el camino del Señor, para que poder prevalecer en santidad y poder vencer todas las tentaciones. Entonces vamos a continuar aquí lo que es en el versículo 12. Aquí en el título, aquí dice: Jesús principia su ministerio. Y necesitamos entender aquí algo muy, muy, muy importante, y es lo siguiente, que para que nosotros podamos comenzar lo que es el ministerio en el Señor Jesucristo, nosotros necesitamos buscar a Jesús, necesitamos apartar un tiempo. No es casualidad que Jesús, antes de este pasaje del versículo 12, que Él haya sido fortalecido, que haya sido llevado al desierto. ¿Por qué? Porque había algo grande que iba a suceder en la vida de Jesús. Entonces, yo te quiero invitar a que tú le pidas al Espíritu Santo que te mande a un desierto, y en ese desierto tú puedas ser fortalecido y tú puedas crecer para abrazar la visión del reino de los cielos. Entonces, acuérdense que tú y yo somos cristianos no para tener una vida bonita, sino que tú y yo somos cristianos porque nosotros queremos, y es nuestro deseo, seguir los pasos de Jesús. Acuérdense, hace una semana vimos un mensaje en donde hablábamos acerca de que Jesús es el modelo perfecto a quien nosotros tenemos que seguir. Y bueno, vamos al versículo 12. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y esta profecía me encanta porque bueno, pues vemos que se está cumpliendo a través de Jesús, y la palabra en el Antiguo Testamento registra muchas profecías y se ven cómo se cumplen lo que es en la vida de Jesús. Y quiero que sepas que hay todavía muchas profecías que están por cumplirse en nuestros tiempos. Acuérdense que Jesús, Él viene pronto, y que dice la palabra que iba a haber muchas señales antes de que Jesús
iba a venir. Entonces, bueno, regresando aquí al versículo 17, fíjense lo que dice aquí. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar el Evangelio. Empezó a predicar. Jesús estaba enfocado en el reino de los cielos. Acuérdense que Jesús nos enseña a través de la palabra que Él se despojó de sí mismo, Él se despojó de la gloria de Dios. Prácticamente lo podemos ver a través de Juan capítulo 17, donde Él le dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve yo antes de que fuese el mundo. Entonces Jesús dice en Filipenses 2 que Él se despojó de todo y Él tomó la forma de siervo. Y acuérdense que eso ya lo hemos hablado, lo hemos compartido en la iglesia, que Jesús, Él se hizo completamente hombre. Él era 100% Dios, pero se hizo 100% hombre también al mismo tiempo para enseñarnos que humanamente sí es posible llevar una vida, lo que es en santidad, llevar una vida, lo que es buscando al Señor, porque Jesús, Él lo hizo. Jesús apartaba sus tiempos para buscar a Dios y para buscar al Padre, porque el deseo de Jesús siempre era hacer la voluntad del Padre. Y Jesús siempre dice, acuérdense de estos pasajes donde dice, mi Padre y yo uno somos, y todo lo que yo hago es porque mi Padre lo hace también, y yo hago lo que hace mi Padre. Entonces nosotros a través de Jesús podemos aprender tantas cosas. Por eso Él es el modelo perfecto a quien nosotros tenemos que seguir. Entonces aquí dice algo muy muy importante. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. Entonces, como te decía, Jesús estaba enfocado en el reino. Él se hizo hombre para enseñarnos cómo vivir, como vivir realmente como un hombre de Dios, como hombres de Dios, como hijos de Dios. A mí me encanta este punto porque Jesús, Él no perdía su tiempo. Jesús estaba, como decía, Él estaba completamente enfocado. Y yo te hago una pregunta, ¿cuándo será aquel día que nos vamos a poner las pilas y empezamos realmente a predicar el reino de los cielos? ¿Cuándo va a ser aquel día en donde tú dices, Señor, ya es tiempo que yo me ponga a predicar la palabra así como tú? ¿Cuándo será aquel día cuando yo digo, Señor Jesús, yo voy a seguir tus pasos? Porque acuérdense, no somos cristianos porque tenemos una religión más, sino que somos cristianos porque somos seguidores de Jesucristo. Y dice aquí también el versículo 17, y dice, bueno, leo todo el versículo nuevamente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Acuérdense que un capítulo antes, Juan el Bautista, él ya dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que nos está diciendo es, vuélvanse a Dios, vuelvan su corazón a Dios. Y Jesús, Él empezó a predicar, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está aquí. Es tiempo de consagrarnos. Y es curioso porque llevamos tiempo predicando que nos debemos volver a Dios, y es un mensaje del reino de los cielos, porque estamos hablando del reino de los cielos. No estamos hablando de cualquier reino, no estamos hablando de un reino del virreinato de España, un ejemplo, ¿verdad? No estamos hablando de ningún imperio terrenal. Estamos hablando del reino de los cielos. No estamos hablando tampoco de mi trabajo, no estamos hablando de mi familia. Estamos hablando de un reino especial, y es el reino de los cielos. Entonces, aquel día Jesús sabía que predicar el reino de los cielos, es lo que yo me quise anotar aquí. Aquel día, acuérdense de aquel día, Jesús, Él sabía que predicar el evangelio, que predicar las buenas nuevas conforme a la palabra de Dios al reino de los cielos, implicaría confrontar las tinieblas. Y acuérdense también que Juan capítulo 1 dice que las tinieblas no prevalecieron en contra de la luz, no pudieron. Entonces, ¿por qué? Porque la luz, donde está la luz, prevalece la luz. Las tinieblas se tienen que hacer atrás, se tienen que retroceder, no pueden. Pero ¿saben cuál es la realidad? Tristemente, y digo no realidad en el sentido que así sea, pero sino que me refiero a esa realidad en la iglesia a veces, es de que muchos le temen a las tinieblas, o en otras palabras, se han conformado también con las tinieblas, ya se acostumbraron y piensan, pues no pasa nada, y viven con las tinieblas y viven rodeados, y como te decía, no pasa nada. Claro que sí pasa algo, porque si nosotros nos conformamos a este siglo, acuérdense que Romanos 12:2
dice, no os conforméis a este siglo, sino que seamos renovados en nuestro entendimiento y que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La palabra nos dice, no te conformes. Y yo sé que en esta mañana hay muchas personas que nos están escuchando y se han conformado a un evangelio de domingos, un evangelio en donde nada más escucho mensaje, y mucha gente alrededor del mundo están escuchando mensajes ¿cómo se llama? Ahora sí, casi feliz Navidad, ¿verdad? O sea, estás muy bien y como dice la palabra, porque Pablo le advierte a Timoteo y le advierte a Tito que muchas personas iban a tener comezón de oír mensajes que ellos quieren escuchar, mensajes ahora sí, para recibir un abrazo, un apapacho. Y está bien un abrazo, pero el problema es que cuando se predica el evangelio y no se predica un evangelio de arrepentimiento, un evangelio que ahora sí que confronta las tinieblas, un evangelio que es poder de Dios para salvación, entonces ¿qué sucede? La iglesia se queda dormida, la iglesia no avanza. Entonces necesitamos ponernos las pilas. ¿Y cuándo será aquel día? Cuando nos ponemos las pilas. Andando Jesús, versículo 18, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? No era casualidad, no existen casualidades. Jesús no pasó ahí para ver, voy a ver qué hago, sino que yo sí creo que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo para caminar por esos lugares y se encontró a las personas que necesitaban un cambio radical en sus vidas. Posiblemente tú que me estás escuchando, ¿verdad? A lo mejor algún día en tu vida, a lo mejor fue hace un año, a lo mejor fue hace 2 años, a lo mejor fue hace 10 años, 15 años, 20 años, tú estabas clamando por un cambio en tu vida. Tú le estabas diciendo, Dios, si tú existes, yo necesito un cambio, yo ya no quiero ser la misma persona. Bueno, y clamaste por ese cambio. A lo mejor estás en esta mañana escuchando este mensaje por primera vez y estás diciendo, yo quiero un cambio en mi vida. Déjame decirte una cosa, que cuando tú tienes un encuentro con Cristo, las cosas no pueden ser iguales. No puedes ser la misma persona, porque definitivamente un encuentro con Cristo nos cambia, nos transforma. Entonces, es algo hermoso. Yo me acuerdo que yo ya casi voy para los 17 años que tuve ese encuentro con Cristo, y hasta la fecha sigo aprendiendo, sigo creciendo y sigo siendo transformado. No soy perfecto, pero la palabra de Dios me perfecciona todos los días. ¿Cuántos no habrá allá afuera esperando aquel día cuando sus vidas sean transformadas? Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos, ahora sí, hijos de Dios, tú que me estás escuchando, se necesita que te levantes, que te pongas las pilas, que seas guiado por el Espíritu Santo y que tú esperes. Platicábamos el jueves con varones de que esperes la ola perfecta para meterte a esa ola, y no meterte antes ni después, sino en el momento que tiene que ser. Pero para eso necesitamos leer la palabra, necesitamos tener tiempos con Dios, necesitamos escuchar la voz de Dios para estar atentos a lo que Él nos está diciendo. Entonces, ¿cuánta gente no hay allá afuera esperando, como decía, aquel día para que sus vidas sean transformadas? Hay mucha gente allá afuera que está clamando por cambios, que está desesperada por un cambio, por una transformación, que ya no puede más. Hay mucha gente suicidándose, hay mucha gente que ya no tiene esperanza, y tú y yo sabemos que la única esperanza es Cristo Jesús. En Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Yo les decía el jueves en Varones y la palabra me enseña claramente, bueno, y lo vemos a través del libro de los Hechos, las creían en Jesús, eran transformadas y seguían a Jesús, ¿verdad? Seguían las enseñanzas, eran transformados. Entonces, vemos a través del libro de los Hechos que la palabra creer implica movimiento, implica lo que es una acción. No te quedas con los brazos cruzados, no dices, creo en Jesús, y te quedas ahí a dormir. Acuérdense que el libro de Santiago dice que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan, porque ellos saben que llegará el día en donde habrá ese juicio, aunque ellos ya fueron juzgados, pero va a haber ese día, porque ese día, en donde el enemigo prácticamente va a estar puesto bajo nuestros pies. Entonces, estamos esperando a aquel día cuando la gloria de Dios va a ser manifestada en todo el universo.
Entonces, y todo el mundo lo verá, porque dice la palabra que desde el oeste hasta el este, todo el mundo verán las señales. Hay muchas personas hoy en día que están predicando la palabra de Dios y hacen milagros y hacen cosas terrenales. Pero acuérdense que la palabra de Dios dice que cuando Jesús venga, no va a haber señales aquí en la tierra, va a haber señales en el cielo. Y una de esas señales es de que lo vamos a ver. Entonces, no nos tenemos que espantar, no nos tenemos que desesperar, ¿verdad? Y dice la palabra en Mateo 24 que cuando tú escuches de que allá está el Cristo o allá está el Mesías, ¿verdad? Tú no hagas caso, porque cuando Jesús venga va a ser en gloria y en poder. No va a venir como vino hace 2000 años, sino que ahora sí va a venir con toda su gloria. Entonces, y todo el mundo lo verá. Entonces, acuérdense, no se trata nada más de decir, ay, creo en Jesús y ya está. Se necesita nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y al decir la palabra ver el reino de Dios, es de que necesitamos nacer de nuevo para experimentar el reino de Dios, para que el reino de los cielos sea revelado a nuestra vida. No nos va a ser revelado el reino de Dios si no nacemos de nuevo, si no te rindes a Dios, si no le entregas tu vida por completo a Jesús. Entonces necesitamos decirle, Jesús, hágase tu voluntad en mi vida. Estamos hablando de que haya una capitulación en donde tú entregas, ahora sí entregas tu voluntad, en otras palabras, y le dices, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Es más, cuando tú entregas a Cristo, cuando el amor del Padre te es revelado, cuando tú puedes conocer a Jesús, automáticamente el deseo de tu corazón va a ser, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, y que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad en mi familia, que se haga tu voluntad en mi trabajo, en mi casa, en donde yo estoy. ¿Por qué? Porque el amor de Dios te va a abrazar. El amor de Dios es el que va a estar, vas a ser inundado del amor de Dios, en otras palabras. Entonces necesitamos nacer de nuevo. Y no solamente eso, sino que en el versículo 5, Jesús también le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, no solamente es nacer de nuevo, sino que también ahora es importante que entiendas lo siguiente. Es necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino. Entonces, para entrar en el reino de Dios no solamente digo, creo en Dios, porque como digo, los demonios también creen. Hay mucha gente simpatizante. Hay gente que dice, sí, creo en Jesús, pero también creo en Buda, y creo lo que es en Hare Krishna, y creo en no sé, en tantas cosas. Tú sabes que por ejemplo, ahora sí la religión que hay en el Oriente, Medio Oriente, esa religión grande, ¿verdad? Con la sede en la Meca, tú sabes que ellos también creen en Jesús, pero ellos creen en Jesús como un profeta, ¿verdad? Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces no basta con decir creo en Jesús, sino es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es creer que Jesucristo tiene poder para salvarnos. Él es el único que nos puede redimir, Él es el único que nos puede salvar y dar vida eterna, ¿verdad? Y es creer, y cuando tú crees en Jesús, tú te entregas a Él por completo. Entonces, aquí regresando a Juan capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? Donde le dice Jesús a Nicodemo que es necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Acuérdense que es necesario que la palabra de Dios nos limpie, que limpie todas nuestras impurezas, que la palabra de Dios quite las tinieblas, que nos limpie de todas aquellas cosas que practicábamos antes cuando estábamos en el mundo. Por eso es importante que leamos la palabra. ¿Cuántas veces lo voy a decir? Hasta ahora sí, aunque me canse, lo voy a seguir diciendo. Mientras exista aliento de vida en mí, no me voy a cansar de decir que es necesario que leamos la palabra de Dios, que meditemos en ella, que hagamos una reflexión y que la empecemos a vivir. ¿Por qué? Porque hemos creído en la palabra. Cuando tú crees en la palabra de Dios, tú empiezas a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces necesitamos nacer en agua, como dice la palabra, y en el Espíritu. ¿Y por qué en el Espíritu? Porque necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, porque como dice la palabra en Romanos 8, porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que nos va a distinguir de todas las religiones que hay en el mundo, ¿verdad? Porque en todas las religiones todo el mundo hace lo que quiere y lo que le parece bien.
pero en el cristianismo no se trata de hacer lo que tú crees que está bien, se trata de ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios? Necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos ser amigos de Dios. Dice Juan capítulo 15, versículo 15 creo que es, dice que ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos, porque, ¿por qué? Porque el amigo le revela, le muestra lo que hace el amigo. Entonces Dios nos está llamando amigos porque Él nos está revelando la palabra, pero necesitamos ser amigos. Y dice la palabra, si me amas, guarda mis mandamientos. Y también dice Jesús en Lucas, creo que es el capítulo 5, ¿por qué me decís Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Entonces, si tú quieres ser un amigo de Dios, necesitas hacer lo que Dios nos enseña a través de su palabra, a través de Jesucristo. Entonces, necesitamos nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Versículo 19, Mateo 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús le está hablando a Pedro y a su hermano Andrés, le está diciendo, vengan en pos de mí y os haré, no le dice os haré cualquier cosa, le dice os haré pescadores de hombres. Ustedes eran pescadores de peces, ¿verdad? A lo mejor ahí pescaban una tilapia, o si estuviéramos aquí en México estaría pescando un robalito, ¿verdad? Pero bueno, aquí Jesús le está diciendo, bueno, eso sería la profesión antes, pero Jesús le está diciendo ahora a todos estos pescadores, le está diciendo, te voy a hacer un pescador de hombres. Y Jesús te está diciendo a ti también, escúchame bien, a ti también te está diciendo, te voy a hacer un pescador de hombres. Y lo más seguro, que si estás escuchando este mensaje, ya te lo dijo en otro momento. Y acuérdense, aquí hay algo muy, muy curioso, porque dice, venid en pos de mí. Acuérdense que Jesús dice en otro pasaje también en el libro de Mateo, dice, el que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, si tú quieres venir en pos de Jesús, en otras palabras, si tú quieres que Dios te haga un pescador de hombres, tú tienes que venir en pos de Él. Y venir en pos de Él es lo que, como te decía, es niégate a ti mismo, carga la cruz y siga a Jesús. Ya no se trata de seguir ninguna moda, ninguna corriente filosófica, ninguna ideología, ninguna idea propia, sino que se trata de hacer todo a un lado, todas las costumbres, toda aquella vieja naturaleza y seguir a Jesús. Entonces, yo te pregunto, ¿cuándo será aquel día? Nuevamente digo aquel día, ¿verdad? Porque es el título de este mensaje. ¿Cuándo será aquel día? Cuando todos vamos en pos de Jesús. No nos quedemos en la orilla, estimados hermanos. No nos quedemos en la orilla, sino metámonos a las profundidades. ¿Sabes una cosa? Qué importante es que si Jesús ya te dijo que te iba a ser pescador de hombres, o a lo mejor te lo está diciendo en este momento, es importante que tú te subas a la barca. Súbete completamente a la barca y como te decía, no te quedes pescando desde la orilla. Posiblemente vas a pescar algo, claro que sí. Puedes pescar hasta incluso unos camarones, ¿verdad? No sé, hasta hay unos pulpos ahí que puedes encontrar, ¿verdad? Pero si tú te metes a las profundidades, tú vas a encontrar ahora sí un tesoro grande, un banco de peces y te vas a asombrar. Bueno, la pesca es allá afuera, no te conformes. Hay personas que se conforman de estar en la orilla. Ahora, ¿sabes por qué es importante que te dejes, ahora sí que te subas y te dejes y que te metas a las profundidades? Porque escúchame bien, cuando tú estás en la orilla, tú estás sobre tus pies y sabes que cualquier momento te vas, ¿verdad? Y cualquier momento ves que llega una tormenta y dices, ay no, y lo típico aquí en Veracruz, ¿verdad? Llega el norte y ¿cómo se llama? Y dices, ay, se está nublando y te vas a tu casita, vas a tu refugio, ¿verdad? O ves de que, por ejemplo, en tiempos de pandemia bajas y ¿cómo se llama? No quieres estar cerca de las personas y ves que la playa se está llenando y dices, no, mejor me voy a la casa, me regreso, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando te metes en la barca, cuando te subes a la barca y te metes en las profundidades? Te dejas llevar por el agua, te dejas arrastrar, en otras palabras. Entonces tú ya no estás lo que es sobre tus pies, te estás ahora sí dejándote llevar, porque estás sobre una barca y en esa barca tú sabes que el capitán es Cristo. Como dice un canto, ¿verdad? En mi vida el capitán es Cristo. No hay, como dice, no hay armas que nos puedan detener. No me acuerdo ahorita cómo dice la canción, ¿verdad? Pero lo que sí te quiero decir es que en nuestra vida el capitán es Cristo. Si Jesús realmente es
el capitán de tu vida, si Jesús es tu Señor, si Jesús es tu Salvador, no te quedes sobre tus pies, sino súbete a la barca y déjate llevar por Él. Entonces vas a aprender a vivir en fe, vas a aprender a vivir ahora sí lo que es una vida completamente diferente, porque el Evangelio, ¿verdad? El reino de los cielos es poder de Dios. Es poder de Dios para la salvación. No es comida ni es bebida, sino que es justicia, juicio, ¿verdad? Entonces el reino de los cielos no es lo que nosotros hemos pensado hasta el día de hoy, sino que es una dimensión completamente superior. Acuérdense que Isaías capítulo 55 dice la palabra, dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos, porque los pensamientos y los caminos de Dios son superiores, son mucho más grandes, ¿verdad?, que los nuestros. Entonces, créale a Dios y como te decía, permítele a Dios que Él tome control de tu vida, que Él te guíe, que tú puedas escucharle, que tú puedas obedecerle para que Él te lleve lo que es por la corriente por donde Él te quiere llevar. Entonces, resumiendo aquí, subirse a la barca implica dejarse llevar por Él. Versículo 20, entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cuándo será aquel día cuando nos soltamos completamente de todas las distracciones y seguimos a Jesús con todo, porque Él es todo para mí? ¿Sí me explico? Ellos dejaron todo. Ellos no dijeron, a ver, Jesús, espérame, tengo que hacer todavía unas cosas. No, ellos lo dejaron todo. Ellos lo dejaron todo. Escúchame, lo dejaron todo. ¿Tú lo has dejado todo? ¿Lo has dejado todo? ¿Cuántos están distraídos? ¿Cuántos están lo que es enredados en las cosas del mundo? Acuérdense, como dice la palabra, ¿verdad? Había 10 vírgenes y las 10 fueron llamadas para preparar su aceite. 5 insensatas no hicieron caso, se durmieron, ¿verdad? Se durmieron en sus laureles, hicieron otras cosas, pero las otras 5 estuvieron velando. Y cuando vino el novio, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Que ellas dijeron, ay, por favor, denos el aceite. Y dijeron, no, espérame, o sea, si te doy me voy a quedar sin nada. Yo ahora sí, mejor vayan y compren aceite. Y dice la palabra que mientras ellas fueron a buscar aceite, vino el amado y ellas se quedaron atrás. No solamente eso, sino acuérdense que hubo un rey, dice la palabra, que hubo una boda y en esa boda, ¿verdad?, él estaba bien contento porque decía, es la boda del año, es la boda de la historia de la humanidad. Y dice, dile a mi gente que vengan, ¿verdad? Pero ¿qué hizo la gente de él? Dice de que cuando llegaron con la invitación, ¿qué sucedió? Unos dijeron, mira, ¿sabes qué? No voy a poder, es que la boda es este sábado. Ay, es que no voy a poder. Oye, si se te avisó a tiempo. Sí, pero es que estoy vendiendo un terreno y me van a dar una ganancia, ¿verdad? O el otro dice, ¿verdad? Es que me invitaron al cumpleaños de mi mejor amigo. ¿Sí me explico? O no sé, y no digo que la fiesta de tu mejor amigo sea una distracción. No, no es malo. Estoy hablando en general, donde nosotros no hemos puesto prioridades. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste tu tiempo con Dios? ¿Cuándo será aquel día, como te dije, que vas a soltar todas aquellas cosas y vas a tener una vida cristocéntrica? No una vida centrada en ti, sino una vida cristocéntrica. Versículo 21 dice, pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y dice versículo 22, y ellos, me encanta, léelo ahí conmigo, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ellos, como te decía, no se quedaron viendo, espérame Jesús, mira, no, como en otro pasaje también dice, espérame, voy a enterrar a los muertos. Y Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vemos en la palabra de Dios tantos ejemplos donde Jesús dice, no te distraigas, no pierdas tu tiempo, agarra la onda. Ahora sí, bien mexicano, agarra la onda. Y aquí le añadimos que también dejaron a su padre y le siguieron. Y yo aquí puse, el padre puede significar muchas costumbres, tradiciones bien arraigadas en el mundo. ¿Cuándo será aquel día? ¿Cuándo será aquel día en el que ahora sí te desarraigas de las cosas del mundo y te arraigas, echas tus raíces sobre el reino de los cielos, ¿verdad? Y abrazas la cultura del reino. Porque para que tú puedas, escúchame bien, para que tú puedas abrazar el reino, tienes que soltar el mundo.
No puedes abrazar el mundo y el reino de los cielos al mismo tiempo. No puedes abrazar así al mismo tiempo. El abrazo es cerrado. Entonces, si tú vas a abrazar o es el reino de los cielos o es el mundo, pero no puedes abrazar los dos al mismo tiempo. Por eso dice también la palabra, no podéis servir a dos amos, porque si tú le sirves a uno, con el otro vas a quedar mal. Y si con el otro quieres quedar bien, vas a quedar mal con el otro. Entonces, no puedes. Entonces, yo te pregunto, ¿con quién quieres quedar bien? ¿Quieres quedar bien con Dios o quieres quedar bien con el mundo, con las tinieblas? Tú tomas la decisión. Dice aquí, versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, dice, el evangelio del reino. El evangelio del reino, escúchame bien, muchos en estos tiempos están predicando solamente un evangelio. Evangelio viene del griego que significa mensaje feliz. Hay mucha gente que está predicando mensajes felices en las iglesias. Por eso también luego la gente se va de la iglesia porque es confrontada con el pecado. No, mejor me voy a tal iglesia porque en tal iglesia me permiten esto. En tal iglesia no me dicen nada. En tal iglesia puedo hacer lo que yo quiera. Claro. ¿Y por qué? Porque estás buscando un evangelio conforme a tus caprichos, a tus necedades. Pero aquí la palabra me enseña claramente que Jesús predicó el evangelio del reino. ¿Y cuál es el evangelio del reino? Es el mensaje feliz del reino de los cielos. Y ese mensaje feliz del reino de los cielos, ¿cuál es el mensaje del reino de los cielos? El evangelio del reino es arrepentimiento, es convicción de pecado, ¿cómo se llama? Es convicción, sí, es convicción de pecado, es redención de pecados, es vida eterna. ¿Sí me explico? Es renunciar a las tinieblas, es llenura del Espíritu Santo, es caminar en Cristo, es dejarlo todo, es renunciar a su yo, es negarse a sí mismo. Eso es el evangelio del reino. Y podemos agregarle muchas cosas más, pero como decía, muchas personas hoy en día se conforman con un evangelio, con un mensaje feliz, como cuando vas al McDonald's y me das una cajita feliz, ¿verdad? Y te dan ahí un muñequito y muchos están ahí con su muñequito feliz y todo, y se comen su hamburguesa y están felices ahí porque tengo juguetes. ¿Sí me explico? No, o sea, no te conformes con tu cajita feliz. ¿Sí me explico? Sino ve por el evangelio del reino de los cielos. No esperes que el mundo te diga feliz Navidad, próspero año y felicidad, cuando tú sabes que en el año hay muchas dificultades. Cada vez estamos yendo peor porque lo estamos viendo a través de los tiempos. La Biblia dice que se van a poner peor las cosas todavía, pero el mundo quiere vivir una vida como ese canto, feliz Navidad, próspero año y felicidad, ¿verdad? Y después, o sea, porque es lo que la gente está buscando: prosperidad, salud, está buscando, en otras palabras, todo, o sea, están buscando vida eterna en la tierra, ¿verdad? Y sin querer a Jesús. Y así no es posible. Dice la palabra que rechaza al Hijo, rechaza la vida eterna. Entonces, si tú tienes al Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces tú tienes la vida eterna, pero si tú lo rechazas a Él, o en otras palabras, si tú dices que tienes a Jesús, pero estás buscando felicidad y gozo en la tierra, no has entendido el Evangelio y le tienes que pedir revelación al Espíritu Santo que te enseñe qué es el reino. Dice aquí, regresando aquí, Jesús predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es el evangelio. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba sanando enfermos, estaba sanando la dolencia en el pueblo, Él estaba consolando, Él estaba sanando. Entonces, ¿cuánta gente hay ahí fuera que necesita palabra de vida, un aliento de vida, y están esperando aquel día que llegue alguien y les predique la verdad, que les prediquen un mensaje de aliento de vida que transforma sus vidas? Yo hace 17 años, yo llegué a un punto donde dije, yo necesito conocer la verdad. ¿Por qué? Porque yo decía, estoy cansado de que la gente me hable de Dios, la gente que me hablen de un Dios de amor, y veo todo lo contrario, veo todo lo opuesto, las iglesias, hipocresía, muchas cosas. Me puse a buscar en religiones, trabajé en un lugar que es de una secta, hacíamos meditación y todo, de un grupo de la India y todo. Yo andaba mal, o sea, estaba perdido hasta que llegó un día y dije, dije yo así, Dios, si tú eres real, si el Dios de la Biblia es real, yo te quiero conocer. ¿Y qué sucedió? Yo recibí consuelo, porque ese día, cuando yo tuve la oportunidad de conocer de Cristo, cuando yo tuve el encuentro con Dios, mi vida fue transformada. Y de hecho es de que hasta brinqué el charco y estoy aquí en otro continente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios transformó mi vida. Dice aquí versículo 24, y se difundió
su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Jesús aprovechó todo el tiempo para sanar. Y ¿sabes algo? Yo ya quiero terminar, pero no quiero terminar sin antes llevarte a Isaías capítulo 61. Isaías 61 es un pasaje que todos conocemos y dice aquí buenas nuevas de salvación para Sión, ¿verdad? Y yo quiero que pongas ahí buenas nuevas de salvación para todos. Y dice versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Y qué harán? Dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Cuando yo leo esto y digo: Señor, ¿cuándo será aquel día? Cuando como iglesia agarramos la onda y nos despertamos. Hay un despertar espiritual. Yo no digo que, claro que hay personas en estos tiempos que están predicando la palabra. Yo estoy hablando de un avivamiento. ¿Cuándo será aquel día que vamos a ver un avivamiento en todo el mundo? Todo el mundo, donde nos vamos a activar y vamos a ver cumpliéndose esta profecía en nuestras vidas, en donde vamos a empezar a proclamar el evangelio, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad de los cautivos. Yo sí creo que antes que Jesús venga va a haber un avivamiento también, en donde mucha gente va a ser salva, porque dice la palabra que Jesús no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Claro, Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, ¿cuándo vamos a meternos a la brecha? Vamos a buscar a Dios. ¿Cuándo vamos a tener ese tiempo en donde decimos: Señor, te lo entrego todo, te lo doy todo? ¿Sí me explico? Dice en Mateo 24:14, dice: y será predicado este evangelio, y escuchen bien, no cualquier evangelio, no cualquier mensaje feliz, sino este evangelio del reino, no el evangelio de las cajitas felices de McDonald's, sino el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, dice, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cuándo vamos a ponernos las pilas, como te decía? ¿Cuándo vamos a entender que no se trata de buscar, de hacer tesoros aquí en la tierra? No se trata de buscar la paz en la tierra. No se trata de buscar comodidad. No se trata de buscar, ahora sí, happy life, ¿verdad? Una vida feliz aquí en la tierra, sino que se trata de buscar los tesoros en el reino de los cielos y vivir la paz de Cristo, porque la paz terrenal no me sirve. La paz terrenal no me va a servir. La palabra dice que se van a poner los tiempos peores, no va a haber paz. La palabra dice, de hecho, que muchos hablarán de paz, pero no habrá paz. El único que nos puede dar una paz que sobrepasa el entendimiento humano es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos rescató del infierno. Él nos redimió de nuestros pecados y Él nos dio vida eterna. Él nos, como dice Colosenses 1:13, Él nos trasladó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz. Entonces, amada iglesia, son tiempos de despertar. ¿Cuándo será aquel día cuando tú dices: Señor, ahora sí, ya lo entrego todo, ya no me quiero distraer? Señor, aquel día de que se comparte la palabra, aquel día cuando tú anunciaste el reino de los cielos, Señor, aquel día también en mi vida se cumple hoy. ¿Por qué? Porque a partir de este día yo ya no vuelvo a ser la misma persona, sino que a partir de este día, Señor, yo voy a obedecer lo que dices a través de tu palabra. Señor, voy a comenzar el ministerio
en el cual tú me has ahora sí encomendado, el ministerio que tú me has confiado, porque Dios te ha confiado un ministerio, te ha confiado para que tú le sirvas a Dios. Y no te estoy diciendo que tú sirvas al frente como líder, sino que te estoy diciendo de un ministerio en donde tú vas a servir, porque el que quiere ser líder tiene que aprender a ser un servidor primeramente. ¿Cuándo te vas a levantar y vas a tomar el lugar donde Dios te ha puesto? No te quedes dormido en los laureles, sino que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres paciente con cada uno de nosotros y no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo te doy gracias, Señor Jesús, porque aquel día, Señor, que tú predicaste las buenas nuevas, cuando tú predicaste las buenas nuevas del reino de los cielos, Señor, aquel día, Señor, cuando tú oraste por la unidad de tu iglesia, cuando tú oraste, Señor, para que fuéramos uno, Señor, aquel día, Señor, se está cumpliendo en estos tiempos, Señor. Y yo oro en el nombre poderoso de Jesús porque hay un despertar espiritual, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y cada quien de nosotros, los que estamos escuchando este mensaje, tomamos el lugar que nos corresponde. Padre, profetizamos vida y vida en abundancia, Señor, en cada uno de nosotros. Profetizamos, Señor, una activación espiritual. Profetizamos, Señor, una vida, Señor, conforme a tu palabra, una vida conforme a lo que tú nos enseñas a través de las Escrituras, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, profetizamos, Señor, que nos desprendemos de todas ataduras, de todas cadenas que nos tenían atados, que nos tenían distrayéndonos, Señor, en las cosas del mundo, y profetizamos libertad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Profetizamos libertad en Cristo Jesús para someternos al reino de los cielos y vivir en el reino de los cielos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y a Satanás le decimos, ya no más, ya no nos vas a estar lo que es distrayendo, ya no nos vas a estar lo que es apagando, sino que te rechazamos en el nombre poderoso de Jesús. Así como dice la palabra, velad y orad, porque el diablo anda despierto, él anda buscando a quien devorar. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Padre, porque estamos velando, porque nos levantamos para orar, nos levantamos, Señor, para estar atentos, Señor, a todas las indicaciones que tú nos has puesto, Señor, para que las que tú nos has dado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Profetizamos, Señor, un despertar en amistad de Tuxpan, Señor, una iglesia conforme a tu corazón, una iglesia que se mueve en los dones del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, donde se manifiesta el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, en el nombre poderoso de Jesús. Una iglesia, Señor, en donde se desarrollan los ministerios, una iglesia, Señor, en donde somos irreprensibles, en donde no somos pendencieros, Señor, en donde no nos damos a las cosas del mundo, Señor, sino que estamos bien enfocados, Señor, en las cosas en las que tú nos has llamado a hacer, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, pues hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, ya se está acabando el mes de abril, ya vamos por mayo, casi ya faltan pocos días. En el nombre poderoso de Jesús, que aquel día de que se estaba predicando, aquel día ya llegó y no vuelves a ser la misma persona, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, nos vemos, que tengas un excelente domingo.